Bueno, nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que tiene que ver con los principales sucesos de este verano, que tienen que ver con la sequía y también con los incendios forestales. En lo que va de la temporada ya se hicieron 1.375 intervenciones en incendios de campo. ¿Cómo se trabaja desde el Estado para prevenir y también para abordar esta situación de emergencia? Todo esto lo vamos a estar dialogando con Sergio Rico, director nacional de emergencias del SINAE, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un verano con mucho trabajo para ustedes. Sí, es verdad. Bastantes actividades de toda la Dirección Nacional de Bomberos y todos los comités departamentales de emergencia, ya que en esas 1000 y pico de salida que tú mencionabas, todos los departamentos estuvieron con alguna situación. Creo que ningún departamento se salva de haber tenido varios focos ígneos. Por suerte, no más de 24 horas, 36 horas. Y creo que el trabajo que se hizo durante todo el año sirvió para que no tuviéramos consecuencias fatales primero. Ahí está, ¿qué trabajo se hizo previo? Porque hoy vemos que 1.300, bueno, o sea, casi 1.400 incendios. Reclamos del sindicato de bomberos, que todos sabemos, el personal nunca alcanza, hay dificultades para tener el equipamiento, digamos, de última generación. ¿Qué trabajo previo se hizo? Con la experiencia del incendio grande que tuvimos en Paysandú y Río Negro el 30, 31 de diciembre, apuntamos mucho a los protocolos de respuesta. Apuntamos a esa coordinación que tenía que haber sido más aceitada y que ahora lo está, con protocolos de actuación, primero en el espacio aéreo, ya que la Sociedad de Productores Forestales incluyó para trabajar la parte de sus brigadas aéreas que ellos contratan todos los veranos a toda la aviación agrícola. Todas esas varias decenas de avionetas que tenemos para fumigar en el campo, ahora están a disposición, la gran mayoría, para tirar agua. Y así fue que 4 o 5 de enero, el incendio que hubo en Algorta, fueron los primeros que actuaron, junto con los helicópteros de la Sociedad de Productores Forestales. Hubieron varias reuniones, una por mes prácticamente, desde febrero, con la Sociedad de Productores Forestales, con ANEPA, con bomberos, con todo lo que es la parte aérea del Ministerio de Defensa, tanto la Armada Nacional como la Fuerza Aérea, que tienen helicópteros, con el Ejército, con las sesiones que tienen de apoyo de emergencias en cada unidad militar. Todo eso se trabajó mucho en protocolos de respuesta. También se trabajó mucho con la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería en tratar de llegar a una norma donde el control también es importante para la prevención. Ahora, Rico, viendo eso, usted señala ese trabajo mancomunado y de forma también coordinada se ha realizado entre diversas instituciones, organizaciones, pero también el Estado. Eso a nivel de la respuesta. ¿Qué pasa con la prevención? Porque uno puede decir, bueno, tal vez no se hicieron o no se cumplieron con todos los protocolos y ahora lo estamos viendo en esta cantidad, o simplemente es que la situación actual de sequía, de déficit hídrico, también afecta. Las dos cosas. Afecta la situación de sequía, afecta y mucho. Y en la prevención, creo que en la prevención se puede tomar varias medidas. Una son los controles de cortafuegos, de limpieza, pero el otro es la concientización. Hemos hecho algunas campañas en redes sociales de concientización a la población y creo que ahí o falla la campaña o falla la población. Porque del 90% de esos 1000 y picos de focos fue culpa humana. Fue alguien que estaba quemando el campo cuando no tenía que quemarlo. Fue alguien que tiró una colilla por un camino vecinal cuando no tenía que tirar esa colilla. Y ahí se produjeron más del 90% de esos focos. Entonces, el déficit hídrico ayuda a que lleguemos a esta situación, pero también el factor humano ayuda a que lleguemos a esta situación. Y creo que ahí es donde hay que apuntar más, a la concientización de la población, que estamos viviendo una situación excepcional de emergencia, de déficit hídrico, y provoca esto que haya muchos incendios. Aparte de los recursos finitos que tienen los bomberos, autobombas, personal, que sabemos las dificultades que ellos tienen, pero bueno, creo que profesionalmente son una muy buena fuerza, técnicamente operan muy bien durante el incendio y en el post-incendio, que es fundamental para tener después
una evaluación de por qué fue el incendio. Desde la visión del SINAE, ¿qué factor de esta red de coordinación habría que mejorar, trabajar? La concientización, la educación desde los niños en las escuelas, en los liceos y a las personas mayores. ¿Por qué no se puede hacer? Porque en definitiva es lo más difícil, pero también lo más fácil, que es lo más barato. Es barato. Se precisa profesionalismo y sostenerlo en el tiempo Tal vez para más generar un cambio profesionalismo, que no es fácil, ¿no? exactamente. Pero... Nosotros tenemos una campaña de concientización en las escuelas rurales, que tenemos un equipo que visita todas las escuelas rurales del país durante todo el año. No nos dan los días hábiles para visitar a todas las escuelas durante un año. Tenemos un proyecto que se llama Escuelas Seguras, donde visitamos 11 escuelas que se seleccionaron de 11 municipios que entraron voluntarios a un proyecto de ciudades resilientes. En esas 11 escuelas se hizo un trabajo muy bueno con los alumnos de quinto y sexto año, que después tuvimos la suerte de que vimos que eso llegó a la comunidad educativa, tomando en cuenta hasta el padre, al ciudadano que vive alrededor de esa escuela, y nos enteramos después que hubo muy buena respuesta, que ya los padres en la noche conversaban con los niños y los niños les decían que habían ido del SINAE, habían ido de los bomberos a la escuela y que había que tener cuidado con los incendios en zonas que uno sabe que es mucho más factible que haya un incendio. Ahora, Rico, estamos hablando de déficit hídrico este año, pero el año pasado en esta fecha estábamos hablando de inundaciones y también el SINAE tiene que adaptarse a esa realidad, ¿no? De un verano de repente tener las consecuencias con inundaciones como tuvimos en Montevideo históricas y este verano hablar que prácticamente no ha llovido. Sí, van 3 años seguidos ya que con el déficit hídrico, pero también el año pasado, como tú bien dices, tuvimos inundaciones. ¿Situaciones puntuales? Sí. Por suerte todos los comités departamentales de emergencia ya tienen en cada departamento un lugar apropiado por cualquier cosa, como un centro de evacuación, también con un apoyo de UNICEF. En esos centros de evacuaciones tenemos juegos para los niños en caso de que por más de un día haya niños de diferentes edades. Tenemos cajas didácticas con juegos para que trabajen en conjunto y no un niño solito en una esquina jugando con algo. O sea que también se pensó desde UNICEF en ese trabajo colectivo. Los comités departamentales de emergencia están cada vez más ayornados para recibir, ya sea ciudadanos que se le cayó el techo, se prendió fuego 2 o 3 casas y hay que contenerlos, inundados, o para las situaciones del año un viento, un temporal, y hay que tener presente que puede pasar cualquiera de las cosas. ¿Se tuvo que hacer uso de esos recursos este verano? Porque hubo, ¿no? Un par de voladuras, incendios también hubo. Sí, por suerte hubieron recursos para apoyar a esas poblaciones. Paysandú tuvimos una tormenta muy grande el año pasado, de más de casi 1000 familias que se le volaron los techos. Existieron los recursos y fueron apoyados lo antes posible con chapas, Portland, para que de nuevo tuvieran ese techo que necesita el ciudadano. Rico, ¿se pudo hacer un balance de las lluvias que se registraron durante este fin de semana respecto al déficit hídrico? ¿Cómo fue a nivel del territorio nacional? Tuvimos primero una pequeña lluvia, que creo que los únicos beneficiados fueron Colonia, Río Negro y Soriano, con no más de 30 milímetros, de 10 milímetros a 20 milímetros. 52 milímetros en Fraiventos. Exactamente. Eso fue bueno para ellos. O sea y no alcanza para nada. Y después otra pequeña lluvia ayer en Rivera, también no llegó a los 30 milímetros, en algunos puntos muy específicos. O sea, no alcanzó, no sirvió para mejorar la situación estas últimas lluvias que cayeron. ¿Cómo es la evaluación que hace el SINAE respecto, bueno, al campo en general, ¿no? Desde el pastoreo, los animales. Nosotros por ahora lo que estamos ayudando es en campañas de concientización en cómo cuidar el agua, no malgastarla, en lugares donde tienen agua, cuidarla. Ante situaciones de calor también, el comportamiento, ¿no? El ir a la playa en horas que no son las más apropiadas, si el niño está en el campo, a que esté cubierto del sol, esas medidas preventivas para la salud de toda la población en general. Y bueno, tratando de coordinar a veces algunas acciones con distintos ministerios para ver cómo podemos mejorar, paliar un poco esta situación que es grave. El SINAE, entonces, con la emergencia agropecuaria, ¿cómo está trabajando? Porque hay lugares que, bueno, incluso se está llevando ya camiones cisterna, ¿no? Para
para beber los animales, incluso para consumo humano. En todos los departamentos, los comités departamentales de emergencia apoyan con agua de diferentes formas. Hay intendencias que tienen camiones cisternas, van a la OCE, levantan agua, llevan en su camión cisterna a distintas localidades que nosotros hemos apoyado con tanques de 3.000 y 2.000 litros, particularmente en algunas escuelas rurales que sabemos que ahí es donde a 2-3 kilómetros de distancia hay familias que necesitan agua. O sea, van ahí como un centro para que la gente vaya a buscar. Como un centro de depósito de agua para que después la población vaya a buscar agua ahí. Claro. Y los ECOE, que son los que conocen más el territorio, eligen distintos puntos para poner tanques de agua. En estos últimos 45 días creemos que hemos dado más de 25 tanques de agua a diferentes localidades que a veces tampoco están lejos de su departamento, están más cerca de otro. Por ejemplo, Nico Pérez y Valle Ordóñez. Están Valle Ordóñez en La Valleja, Nico Pérez en Florida, y están los dos cerca. Bueno, el SECOE de La Valleja colabora en poner un tanque en Valle Ordóñez y de ahí que las dos localidades puedan tener agua. Ahora se empieza a hacer como un trabajo y de esfuerzos compartidos entre el Estado, las fuerzas públicas de repente y los privados. Sí, los privados siempre. O sea, el SINADE lo que es un sistema articulador y por eso tenemos que estar y estamos con todos los ministerios y también con el apoyo privado porque es fundamental. El privado y público tienen que estar al servicio de la población. ¿La Armada Nacional también ha colaborado? Sí, todas las tres armas de las Fuerzas Armadas han colaborado. Cada unidad militar, cada unidad del Ejército tiene una sesión de más de 20 hombres que tiene que apoyar situaciones de emergencia. Generalmente se ven los incendios porque son los que están con los chicotes tratando de apagar el fuego junto con los bomberos. Pero la Armada también ha colaborado con el helicóptero que tiene para apagar incendios, la Fuerza Aérea también. La Fuerza Aérea tiene una sesión de monitoreo de drones que es muy importante también para visualizar tanto situaciones de sequía como de incendios forestales, para hacer la evaluación post-desastre después de un temporal. Claro, y a eso mismo le quería preguntar a propósito de la prevención. ¿Estamos preparados para prevenir? Tengo muy presente que se ha trabajado mucho, por ejemplo, en las alertas tempranas de inundaciones, ¿no? Que fue como el fenómeno que más afectaba a Uruguay en los últimos años. Ahora, ya hace 2 años, que la cuestión es otra. ¿Estamos preparados para trabajar con alertas tempranas y tener ejecutividad de acciones, por ejemplo, en un panorama de sequía? Porque ahora todos nos lamentamos la sequía agropecuaria y es algo muy difícil de revertir, por supuesto. Pero ya hace 2 años que tenemos este panorama, ¿no? Y una proyección marcada de que el fenómeno de la Niña iba a traer sequía. Sí, los sistemas de alerta temprana están funcionando bien. Estamos tratando de articularlos mejor. ¿Pero existe para sequía también, por ejemplo? Sí, tenemos una mesa de análisis que se llama MASHI, donde esa mesa de análisis se reúne una vez por mes y están todos los actores desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la UTE, la OCE, el INEA, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OCE, UTE, todos los organismos que tienen que ver, ya sea con situaciones agrícolas del campo, como el INEA, como la Comisión Técnica. ¿Y qué valoración se hace de, digamos, los insumos que se generan y la ejecución de los mismos? Porque desde los productores señalan que se está llegando tarde, ¿no? La alerta se le da temprano. Tal vez se llega tarde la respuesta por recursos. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Se alerta a los productores? Se alerta a todo el mundo porque es público, el informe se da en forma pública, se cuelga en nuestra página del SINADE y después el Ministerio de Ganadería lo difunde entre todo su ambiente. Por ejemplo, recomendando acopio de agua. Exactamente, el tema es que se recomienda acopio de agua. Bueno, ¿y dónde lo acopian? Claro. Entonces ahí ya es un problema del productor, la previsión que tiene él, ya desde el año pasado, sabiendo que la situación climática cada vez va a ser peor. Y ahí tal vez, porque ha surgido una polémica también en torno a, bueno, ¿hay prevención por parte de los productores o no? Después se reclama, entonces ahí se generan como un choque, ¿no? Por lo menos de visiones. Entiendo que hay una polémica que uno puede pensar. Por eso, si el productor ya sabía, ¿por qué no lo hizo? Por eso, en ese sentido se puede generar una guía por parte del SINADE, decir, bueno, se puede hacer así, se puede hacer de esta manera, o por lo menos este grupo coordinado que trabaja en ese sentido. Sí, el otro día el subsecretario de Medio Ambiente recomendó tratar de tener una política de, bueno, vamos a hacer pozos de agua. ¿Dónde los vamos a hacer? Porque tampoco podemos decir, bueno,
Sí, sí, hacemos pozos llenamos en del todos campo, lados. sí. Entonces cada 500 metros va un productor y hace un pozo de agua. Claro, he sabido que este año había pozos secos, ¿no? Y que hay Exactamente. que ir más profundo y eso tiene un costo. Hay programas también de financiación de... Hay programas, pero también de esos pozos. programas tienen que estar en forma armónica, porque el agua también es un recurso finito. Sí, claro. Entonces tenemos que cuidar el agua. Bueno, ¿en qué zona hacemos pozos? El Ministerio de Ambiente está trabajando en eso. Una vez que termine su plan, su programa, lo veremos dentro del SINAE, cómo podemos colaborar para difundirlo de mejor manera. Ahora otra vez se llega un tanto después, ¿no? Y de la lo que ha naturaleza nos tiene pasado. corriendo atrás. El clima, no hay vuelta que está cambiando y hay que adaptarse. Cuestan los cambios para adaptarse a los ciclos climáticos. ¿De eso se va a estar hablando en la cumbre que va a haber en Punta del Este? Bueno, ¿En el mes de febrero? Se va a hablar, sí, tenemos varias mesas en la cumbre de marzo, febrero, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, y van a haber muchas mesas en lo que tú decías de los sistemas de alerta temprana. Van a haber varias mesas de sistemas de alerta temprana multiamenaza, experiencia de países de América del Sur, cómo tienen ellos su sistema de alerta temprana. Nosotros pensamos que, bueno, que ellos tienen alerta para ciclones, para terremotos que nosotros no tenemos. Pero el tema es la metodología. Pero nos encontramos con estas situaciones Ahí después, está. que pueden llegar a ser catastróficas. Pueden llegar a ser, y la metodología para la alerta temprana, no importa el fenómeno que sea, hay un método. Eso es lo que tenemos que aprender y traer, y es lo que estamos también como objetivo del SINAE dispuestos a profundizarlo durante todo el año. Y un ejemplo de eso que se podría aplicar en Uruguay, ¿qué podría ser? No sé, a primer pensamiento me viene Chile y el sistema que tienen, por ejemplo, con el tema de sismos o riesgo de tsunamis, que mandan mensajes por celulares a toda la población y la población ya está muy entrenada en cómo manejarse. Exacto. Nosotros hace un mes empezamos un proyecto con el PNUD que va a ser de 1 año, con un consultor internacional que nos va a ayudar de Ecuador y un nacional, donde vamos a tratar de formar una mesa de sistema de alerta temprana multiamenaza, donde esté INUMED, donde esté DINAGUA, donde esté la UTE, donde esté Salud Pública, donde esté el MEDGAP, y ahí no sé si en qué lugar físico tener pantallas y que podamos observar dónde está lloviendo de más, si ahí mismo hay un riesgo sanitario, si tenemos problemas con la energía y qué metodología utilizar que existe para que todos estos organismos estén ante el mismo, mirando la misma situación y pudiendo alertar en forma temprana a la población. ¿Y a través de qué mecanismo se alertaría? Claro, el tema es alertar, llegar al paso de que alertamos que hay alerta naranja. ¿Qué significa la alerta naranja? La población, ¿qué tiene que hacer? Entonces, ahí tenemos que avanzar en decirle, bueno, hay alerta naranja de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Se le recomienda a la población no hacer los mandados entre las 10 y las 14 horas. No dejar el auto estacionado abajo de un árbol. Ese tipo de cosas que tienen que estar incluidas en la alerta temprana. A eso apuntamos. A que ¿Y eso que le llegaría a la gente, por ejemplo, a través de un mensaje de texto? Se puede llegar a través de un mensaje de texto, que hoy en día tenemos la posibilidad. Lo único que dispusimos que esa posibilidad se utilice solamente con una alerta roja. Porque si yo por texto doy varias alertas naranjas y después no suceden, no me van a creer a la 5ª alerta naranja. Claro. Bueno, pero ahí como es muy es que la difícil claro, es que la alerta que establecerlo, puede dar ¿no? INUMED por nuestro territorio y por los... Porque después pasa lo que ocurrió el 1 de enero con algunos barrios de acá de Montevideo que se vieron muy afectados. Es imposible alertar de una turbonada en un lugar específico. Si tuviéramos eso el no hay ningún famoso país que lo radar haga. funcionando que quedó en la nada, el radar de meteorología, ¿se podría, digamos, agudizar el tema de dónde sería el fenómeno? 15 minutos antes, lo máximo que podría permitir un radar de decir exactamente dónde va a ser el lugar de la turbonada. Bueno, pero también da un margen, ¿no? No. Para generar sí, ese tipo digo de que hoy en día no información. tenemos esa tecnología como para llegar a eso. Está ahí. Capaz que entre unas semanas puede haber alguna noticia con respecto al radar para meteorología. ¿Podría estar este año entonces? Sí. No, El radar, digo. podría estar el acuerdo. Hacer bien. funcionar el radar lleva 2 años. Entre la instalación y la operación son ¿Tanto 2 años tiempo? completos. Hay que comprarlo además, ¿no? No lo compraron al final. Estamos en eso.
Ah, se está trabajando en la compra. Y otro tema grande era la ubicación, porque no puede estar También. muy cerca de ninguna ciudad, etcétera. ¿Dónde estaría ubicado entonces? En Salto. En Salto. Y el radio... Es todo el país. 300, no. Ah, Son- queda un poco Las más franjas de al estos norte. radares son de 300 kilómetros. O de sea, no radio. llegaría a La Montevideo. zona Con sur dos quedaría ra- por o sea, fuera. el país necesitaría 2 radares. dos radares en forma, vamos a llamarle longitudinal, y un radar más chico para completar el 100% del territorio. Y todo O eso sea- se podría complementar con esta compra de la de Salto para ya Es tener el los inicio, tres. es el inicio de los tres. La idea es que en este periodo de gestión se pueda culminar con los 3 radares. No creo, por el tema Pero económico. sí con el inicio. Con uno y el inicio del segundo. Bien. Pero uno sí. ¿Y al final cuánto sale el radar? El radar aproximadamente está alrededor de los 4,5 millones de dólares. Más No, pero si uno- sí. gente capacitada que lo Y después se opere vienen y los sepa gastos interpretar. de... hay que- capacitación. Inumet va a tener que poner su próxima rendición de cuentas algún rubro para tener personal que lo tiene que mantener, que operar, que son alrededor de unas 20 personas. Turnos tienen que estar 24 horas. Toda la parte de construcción de... Ahora, igual el costo-beneficio seguramente sea mucho menor, ¿no? Con la compra de Sí, este por radar supuesto, a digo. todo lo que hay que aplicar después cuando La se tecnología rompen es cara, casas, pero se tiene sus destruyen. beneficios. Claro. No hay duda. Sí, se la sabe utilizar, ¿no? Porque si no, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, en esta reunión que va a haber, esta cumbre que va a haber en febrero, ¿a qué riesgos tiene que estar mayoritariamente preparado Uruguay? Nosotros los 4 riesgos que tenemos ahí en la mira todos los días son el déficit hídrico y las inundaciones, los incendios forestales y los vientos fuertes. Son los 4 riesgos, aparte de la pandemia, que han causado en el Uruguay mayores inconvenientes, pérdidas humanas y materiales, y a esos 4 generalmente siempre estamos permanentemente con el radar completo 360 grados. La pandemia nos enseñó que hay riesgos que pueden ocurrir en cualquier momento, inesperados, que también hay que tener una base de preparación, como tener centros de evacuación, tener personal preparado, voluntarios, que también es muy importante. Estamos trayendo un trabajo muy bueno con la Cruz Roja. En los próximos días capaz que la Cruz Roja puede ayudar en algo a todo esto del déficit hídrico, ir a algunas localidades a concientizar a cómo utilizar el agua, hacer un relevamiento en ciudades puntuales, capaz que llevar agua también. Eso entre mañana o pasado ya se culmina un proyecto con Cruz Roja que empezaría la semana que viene. Muchas gracias, Rico. No, muchas gracias a ustedes.